Me llamo Ana Sofía Mendoza, y durante 28 años fui considerada la oveja negra de la familia. Mientras mis tíos Roberto y Marcos construían sus carreras en el negocio familiar, yo elegí estudiar arte y trabajar en una pequeña galería. Para mi familia, era la sobrina rebelde que había desperdiciado las oportunidades que mi abuelo me había dado. Lo que no sabían era que mi abuelo, don Emilio Mendoza, y yo habíamos mantenido una relación muy especial durante todos esos años. Mientras ellos veían solo números y ganancias, yo era la única que realmente lo escuchaba hablar de sus sueños, sus miedos, y sus planes para el futuro de la empresa que había construido desde cero. Mi abuelo fundó Grupo Industrial Mendoza hace 50 años, comenzando con una pequeña fábrica textil que poco a poco se convirtió en un conglomerado de manufactura, bienes raíces y tecnología. Hoy valía más de 8.000 millones de pesos y empleaba a más de 5.000 personas. Pero para mis tíos, yo nunca había mostrado interés real en el negocio familiar. Ana prefiere sus pinturas, decía siempre mi tío Roberto con desprecio. No entiende el mundo de los negocios serios. Es una soñadora, agregaba mi tío Marcos. El abuelo la consiente demasiado. Lo que no sabían era que durante los últimos 10 años, había estado trabajando secretamente con mi abuelo en la expansión internacional de la empresa. Mi trabajo en la galería era en realidad mi cobertura para manejar las adquisiciones de arte corporativo y las inversiones culturales de la empresa en Europa y Estados Unidos. Mi supuesta falta de interés en los negocios había generado más de 2.000 millones en nuevos contratos internacionales. Pero había mantenido todo en secreto por petición de mi abuelo, quien quería probar la verdadera naturaleza de su familia antes de tomar decisiones finales sobre su herencia. La prueba llegó cuando mi abuelo enfermó hace 6 meses. Durante su enfermedad, mis tíos se turnaron para visitarlo, pero siempre con agendas ocultas. Llegaban con documentos para firmar, propuestas de nuevos negocios, y sugerencias sobre cómo modernizar la empresa una vez que ellos estuvieran a cargo. «Papá, necesitas pensar en el futuro de la empresa», le decía Roberto durante sus visitas. «Ana es una buena chica, pero no tiene la visión empresarial que necesitamos. Deberías dejarle algo para que esté cómoda», sugería Marcos. «Tal vez la casa de la playa, o una pensión mensual. Pero las decisiones importantes deben quedar en manos de quienes entendemos el negocio». Mientras tanto, yo pasaba las tardes con mi abuelo simplemente conversando, leyéndole libros, o viendo sus programas favoritos. Nunca hablábamos de dinero o herencias. Solo éramos abuelo y nieta, disfrutando el tiempo que nos quedaba juntos. Cuando mi abuelo murió hace 3 semanas, el funeral fue un evento masivo. Llegaron empresarios, políticos, empleados de toda la vida, y cientos de personas cuyas vidas había tocado mi abuelo a lo largo de los años. Pero para mis tíos, el funeral era más una formalidad que había que superar antes de la verdadera reunión, la lectura del testamento. «Obviamente, papá nos dejó la empresa», declaró Roberto mientras esperábamos en el despacho del notario. «Ana recibirá algo, por supuesto, pero las responsabilidades reales caerán sobre nosotros». «Es lo lógico», concordó Marcos. «Nosotros hemos estado trabajando en la empresa durante 20 años. Ana ni siquiera conoce a los clientes principales. Además», añadió la esposa de Roberto, «Ana nunca ha mostrado interés real en los números. Es más artística que empresarial». «Exacto», dijo Roberto. «Papá era sentimental, pero también práctico. Sabía que necesitaba dejar la empresa en manos capaces». El notario, el licenciado Vázquez, llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Era un hombre mayor que había trabajado con mi abuelo durante décadas y conocía todos los detalles de los negocios familiares. «Buenos días a todos», saludó formalmente. «Procederé a leer el testamento del señor Emilio Mendoza, fechado el 15 de marzo de este año». «Marzo», murmuró Marcos. «Eso fue cuando estaba en el hospital». «Correcto», confirmó el licenciado Vázquez. El señor Mendoza revisó y finalizó su testamento durante su estancia hospitalaria, con plenas facultades mentales y en presencia de 3 testigos. Roberto y Marcos intercambiaron miradas satisfechas. «Procedo con la lectura», continuó el notario. «En primer lugar, el señor Mendoza establece: a mi hijo Roberto, le dejo la casa de Cuernavaca y una pensión mensual de 50.000 pesos, con la condición de que continúe trabajando honestamente en cualquier empresa donde sea contratado». Roberto frunció el ceño.
Una pensión mensual no era exactamente lo que esperaba. A mi hijo Marcos, le dejo el departamento de la condesa y una pensión mensual de 50,000 pesos, bajo las mismas condiciones de trabajo honesto. Marcos se removió incómodamente en su silla. ¿Y la empresa?, preguntó Roberto. ¿Quién hereda la empresa? El licenciado Vázquez continuó leyendo. A mis nueras, les dejo a cada una 20,000 pesos mensuales como reconocimiento por el cuidado de mis hijos. Licenciado, interrumpió Marcos, ¿podría ir directamente a la parte de la empresa? Queremos saber quién será el nuevo presidente del Grupo Industrial Mendoza. El notario lo miró por encima de sus anteojos. Paciencia, señor Marcos. Estoy siguiendo el orden establecido por su padre. Roberto se inclinó hacia adelante. El abuelo te dejó los trastes viejos, me dijo con una sonrisa condescendiente. La casa y el dinero son para la familia real. El licenciado Vázquez carraspeó y continuó leyendo. Según el testamento, la señorita Ana hereda la hacienda, las propiedades urbanas y... Hizo una pausa para voltear la página, además de las acciones de Grupo Industrial valuadas en 8,200 millones de pesos. El silencio en la oficina fue absoluto. Roberto abrió y cerró la boca varias veces, como si no pudiera procesar lo que había escuchado. Marcos se había puesto completamente pálido. 8,000 millones, susurró la esposa de Roberto. Sí, confirmó el licenciado Vázquez. La señorita Ana Sofía Mendoza es ahora la propietaria del 100% de las acciones del Grupo Industrial Mendoza, convirtiéndola en la presidenta y directora general de la corporación. Eso es imposible, balbuceó Roberto. Ana no sabe nada sobre dirigir una empresa. El notario sonrió ligeramente. Curiosamente, el señor Mendoza anticipó esa reacción. Aquí hay una carta personal que pidió que leyera en este momento. Sacó un sobresellado y comenzó a leer. Queridos Roberto y Marcos, si están escuchando esto, probablemente están sorprendidos por mi decisión. Durante los últimos 10 años, Ana ha sido mi socia secreta en todas las expansiones internacionales de nuestra empresa. Ella diseñó la estrategia que nos llevó a mercados europeos y estadounidenses. Ella negoció los contratos más importantes que hemos firmado en la última década. Roberto y Marcos se miraron con incredulidad total. Ana habla 4 idiomas, tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia, y un doctorado en Comercio Internacional de la Sorbona. Sus supuestos estudios de arte fueron en realidad estudios de mercadeo cultural y inversiones artísticas corporativas. Columbia, murmuró Marcos. La Sorbona. Mientras ustedes veían solo los números del trimestre actual, Ana desarrolló proyecciones a 20 años que han asegurado la estabilidad futura de nuestra empresa. Ella es la razón por la que nuestros ingresos se triplicaron en los últimos 5 años. La carta continuaba. Roberto, Marcos, los amo como hijos, pero durante estos años han demostrado que ven la empresa solo como una fuente de dinero personal. Ana la ve como un legado familiar y una responsabilidad hacia nuestros empleados. Esa es la diferencia entre un administrador y un líder verdadero. Roberto estaba completamente descompuesto. Ana, ¿tú sabías de esto? Sabía que el abuelo había actualizado su testamento, respondí calmadamente. No conocía los detalles específicos, pero sí sabía sobre nuestro trabajo conjunto. ¿Qué trabajo conjunto?, demandó Marcos. Saqué mi teléfono y marqué un número. Jennifer, soy Ana. Sí, ya se leyó el testamento. ¿Podrías confirmar los números del contrato con Volkswagen? Perfecto. Y el proyecto de expansión en Brasil está procediendo según lo planeado, ¿verdad? Colgué y miré a mis tíos. Jennifer es mi asistente en Nueva York. Hemos estado manejando las operaciones internacionales desde ahí. Volkswagen, tartamudeó Roberto. El contrato de componentes automotrices que firmamos el año pasado. 400 millones de dólares durante 5 años. Pero tú trabajas en una galería de arte. La galería es mía, expliqué pacientemente. La uso como base para nuestras inversiones en arte corporativo. También tengo oficinas en París, Londres y Nueva York para manejar diferentes aspectos del negocio. El licenciado Vázquez continuó con la carta. Ana, mi querida nieta, te dejo la empresa porque confío en que la dirigirás con el corazón y la mente.
Pero también te dejo una responsabilidad hacia tus tíos. Ellos han trabajado fielmente durante años, aunque sin la visión completa que tú tienes. Espero que encuentres la manera de integrarlos en tu nueva administración, no por obligación, sino por amor familiar. Hay más, continuó el notario. Roberto y Marcos, sus pensiones están garantizadas de por vida, pero si desean seguir trabajando en la empresa, será bajo la dirección de Ana. Ella decidirá sus roles y responsabilidades. Espero que aprendan de ella tanto como ella puede aprender de su experiencia operativa. Marcos finalmente encontró su voz. Ana, yo, no entiendo cómo esto fue posible. ¿Qué es lo que no entiendes, tío Marcos? Todo. Tu educación, tu trabajo, tus capacidades. Nunca preguntaron, respondí simplemente. Durante años asumieron que porque elegí estudiar arte, no tenía interés o capacidad para los negocios. Cuando el abuelo me pidió que mantuviera en secreto mi trabajo con él, estuve de acuerdo. ¿Por qué?, preguntó Roberto. Porque quería ver si me amarían y respetarían sin saber lo que podía aportar profesionalmente. Quería ver si valoraban mi compañía solo por ser su sobrina, no por lo que podía hacer por ustedes. Roberto bajó la mirada. Ana, nosotros siempre te hemos querido. Me han querido, sí, pero no me han respetado. Hay una diferencia. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó la esposa de Marcos. Eso depende de ustedes, respondí. El abuelo tenía razón, necesito personas con experiencia operativa. Roberto, tú conoces la planta de producción mejor que nadie. Marcos, tú tienes relaciones sólidas con nuestros proveedores nacionales. ¿Nos estás ofreciendo trabajo?, preguntó Roberto con incredulidad. Les estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte de algo más grande de lo que han imaginado. Pero será bajo mis términos y con mi visión. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó Marcos. Honestidad total. Comunicación abierta. Respeto mutuo. Y reconocimiento de que yo tomo las decisiones finales. ¿Y si decimos que no? Ustedes siguen recibiendo sus pensiones y yo dirijo la empresa con el equipo que ya tengo en el lugar. Roberto y Marcos intercambiaron miradas. Ana, dijo Roberto finalmente, creo que todos necesitamos tiempo para procesar esto. Por supuesto. Tómense todo el tiempo que necesiten. Pero podrías mostrarnos lo que has estado haciendo todos estos años. ¿Te refieres a los informes trimestrales que has estado recibiendo sin saber que yo los generaba? ¿O a los contratos internacionales que han mantenido estable la empresa durante la recesión? Roberto palideció. Tú escribiste los informes trimestrales. Yo los escribo desde hace 8 años, tío Roberto. El abuelo solo los firmaba y te los entregaba. ¿Y los contratos internacionales? Todos. Cada contrato mayor a 10 millones de pesos desde 2015 fue negociado por mí. Marcos se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, Ana. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Porque vieron lo que esperaban ver. Una sobrina artística e irresponsable que no encajaba en sus planes. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó Roberto. Ya los he perdonado, tío Roberto. Pero el perdón no es lo mismo que la confianza. Esa tendrán que ganarla. El licenciado Vázquez cerró los documentos. Hay un último punto, anunció. El señor Mendoza estableció que la señorita Ana debe tomar control oficial de la empresa dentro de 30 días. Durante ese tiempo, pueden consultar con los departamentos legales y contables para verificar toda la información presentada hoy. ¿Es necesario?, preguntó. No es necesario, respondí. Pero podría ser educativo. Tal vez quieran revisar especialmente los contratos que hemos firmado este año. ¿Cuáles contratos?, preguntó Marcos. El acuerdo de manufactura con Samsung. El contrato de componentes con General Electric. La asociación con la empresa alemana de energía solar. Samsung, balbuceó Roberto. $300 millones durante 3 años. Comenzó el mes pasado. Tanto Roberto como Marcos parecían estar en shock. Ana, dijo Marcos lentamente, la empresa está realmente valiendo 8.000 millones. Según la última evaluación independiente, 8.200 millones. Podría ser más si completamos las adquisiciones que tengo planeadas para el próximo año. ¿Qué adquisiciones? Una empresa de tecnología limpia en California,
una manufacturera de precisión en Alemania, y posiblemente una compañía de logística en Brasil. ¿Cuánto costarían esas adquisiciones? Aproximadamente $1.200 millones en total. Pero generarían ingresos por 2.000 millones anuales dentro de 5 años. Roberto se recostó en su silla, completamente abrumado. No puedo creer que todo este tiempo. Que su sobrina, irresponsable, estaba construyendo un imperio empresarial internacional. Sí. Bueno, ahora lo saben. Salimos de la oficina del notario en un silencio casi total. Afuera, Roberto y Marcos se quedaron parados en la banqueta, como si no supieran qué hacer a continuación. Ana, dijo Roberto finalmente, ¿qué hacemos ahora? Ustedes toman tiempo para decidir si quieren trabajar conmigo o simplemente recibir sus pensiones. Yo voy a la oficina a revisar los informes de la semana. Podemos acompañarte. ¿Para qué? Para ver cómo es realmente la empresa que creíamos conocer. Sonreí por primera vez en todo el día. Está bien. Pero prepárense. Van a conocer a empleados que han estado trabajando para mí directamente durante años sin que ustedes lo supieran. Mientras caminábamos hacia mi auto, mi teléfono sonó. Era mi asistente de París. Bonjour, Ana. Comment va? Va bien, Marie. ¿Ya tienes los números del proyecto Renault? Oui, tout est prêt. ¿Quieres que programe la conferencia para mañana? Perfecto. A bientôt. Colgué y vi a mis tíos mirándome con asombro total. ¿Hablas francés?, preguntó Marcos. Francés, inglés, alemán y portugués, respondí. Es necesario para el trabajo internacional. ¿Renault?, preguntó Roberto. Posible contrato de componentes automotrices. 200 millones de euros durante 4 años. Subimos al auto en silencio. Mientras manejaba hacia la oficina principal del Grupo Industrial Mendoza, pensé en mi abuelo y en la lección que había querido enseñar. No se trataba solo de demostrar quién merecía heredar la empresa. Se trataba de mostrar que las suposiciones pueden ser peligrosas, que el respeto debe ganarse pero también darse, y que a veces las personas más valiosas son las que menos aparentan tener. Mis tíos tendrían que decidir si podían trabajar bajo el liderazgo de la sobrina irresponsable que habían subestimado durante años. Y yo tendría que decidir si podía confiar en ellos después de años de condescendencia y menosprecio. Pero por ahora, tenía una empresa de 8.000 millones que dirigir y un legado familiar que honrar. Tal como mi abuelo había planeado.